Bienvenidos resilientes con este nuevo video. Hoy día vamos a hablar y resumir los 10 tips que yo recomendé para adelgazar. Este es el final y este es el principal y van a ver cómo se relacionan uno con otro. Bueno, sin más, comencemos con este video. Antes que comencemos con este video, les voy a dejar una frase de Aristóteles que va por acá. Somos lo que hacemos día a día, de modo que el triunfo, la excelencia, no es un logro, sino un hábito. Por lo tanto, los invito a generar los cambios día a día y a ordenarse tal cual lo voy a hablar en este video. Antes que todo voy a hablarles por qué el nombre del video. Me he fijado que por ahí por internet circulan demasiadas dietas. La dieta de la sopa, la dieta de la luna, la dieta de esto, la dieta de la zanahoria, etc. Y al final son restricciones calóricas y que eso es lo que nos está haciendo reducir de peso y nada más. Y además están comprometiendo su organismo fuertemente a que se produzcan graves consecuencias. Ahora, con el tema del que voy a hablar hoy día, voy a tratar de ser lo menos complicado y tratar de dejarlo en un lenguaje que todos lo puedan entender. Por favor, si hay algo de este video que no se entienda, déjalo en tus comentarios, te lo contesto por escrito o quizás haga un video viendo si es que hay muchas dudas para poder responderlas. Bueno, sin más, comencemos con todo esto. Cuando ustedes van a comenzar con un régimen alimenticio, cuando ustedes están en sobrepeso y quieren, por ejemplo, regular su peso, lo que siempre se ha utilizado es el conteo calórico. Ahora bien, el conteo calórico o las calorías se miden, son unidades de medida, digámoslo así, matemáticas, en las cuales, por ejemplo, un cierto alimento tiene una cantidad X de calorías. Entonces, ¿qué nos dicen? Ustedes, una persona común, necesita un rango de cantidad de calorías diarias, por lo tanto, si reduzco una cantidad de estas calorías diarias que mi cuerpo necesita consumir, obviamente voy a empezar a bajar de peso. Todo esto se saca con ciertas fórmulas que si alguien quiere ponerlas por acá abajo o si yo puedo, las voy a poner en la descripción por ahí para que ustedes las puedan ir sacando. En fórmulas en las cuales se mide su peso, se mide su estatura, se mide su sexo, se mide su nivel de actividad física, entre varios patrones de los cuales ustedes tienen que contestar para saber exactamente cuántas calorías necesitan diarias. Ahora bien, retomando un poco el tema, yo dejé varios tips que sugiero que los vean, que son 10 tips antes, y comencé con las cosas más básicas para que se empezaran a alejar un poco de ellas y conocieran cuáles son las que más daño, por supuesto, le hacen a su organismo y lo hacen subir de peso. Que entre esas están las calorías vacías, que son las calorías, por ejemplo, del azúcar, que son las calorías que tienen las bebidas gaseosas. Calorías vacías nos referimos a que nos aportan una cantidad X de calorías, pero no nos aportan ni vitaminas, ni minerales, ni nada que a nuestro cuerpo pueda ser beneficioso. Entonces, por una lógica, si nosotros hacíamos una disminución de estas calorías, íbamos a tener que bajar de peso. Pero lamentablemente, y digo lamentablemente, nuestro cuerpo no es un ente matemático, nuestro cuerpo es un ente biológico que reacciona a ciertas hormonas y que reacciona a ciertos cambios que se producen dentro de nuestro medio ambiente. Por lo tanto, esto de reducir números, de reducir calorías, habían personas que sí les funcionaba y les funcionaba bastante bien y les funciona bastante bien. Ahora bien, lamentablemente, y repito, somos seres biológicos y reaccionamos a hormonas. Por lo tanto, habían personas que hacían la reducción calórica pero no veían ningún cambio. ¿Qué pasaba con ellos entonces? Y que vamos a especificar en esta segunda parte. Y voy a hacer una combinación de estas dos cosas para que ustedes realmente logren mejorar su condición y salud. Entonces, como les estaba comentando, el tema de las calorías va por un lado. Ahora,
Hay temas que son hormonales, en los cuales la regulación bioquímica de nuestro cuerpo nos va a enviar señales para que retengamos ciertas cosas y aumentemos los triglicéridos. ¿Qué estoy hablando específicamente? De insulina. Ahora bien, vamos a hablar desde lo más básico, los hidratos de carbono. De hidratos de carbono, de los cuales yo tengo un video por ahí que están definidos entre simples y complejos para que ustedes lo puedan ver y conocer. Los hidratos de carbono son la principal fuente energética que tenemos nosotros. Los hidratos de carbono se dividen entre simples y complejos. Ahora, el complejo tiene un ataque digestivo, por así decirlo, más largo. ¿A qué me refiero que tiene un ataque digestivo más largo? La liberación de glucosa en ese alimento es más lenta. Por lo tanto, cuando nosotros lo consumimos, el azúcar, que nosotros vamos a subir nuestros niveles de azúcar dentro de nuestro organismo por el consumo de estos, va a ser más lento. Todos los alimentos producen una respuesta dentro de los niveles de azúcar. Ahora bien, esta respuesta de los niveles de azúcar se conoce como índice glucémico y es como nuestro organismo responde a diferentes alimentos y cómo estos elevan el azúcar dentro de ellos. ¿Qué estoy queriendo decir en definitiva? Que cada alimento produce unos niveles o unos índices de niveles de glucosa o picos de glucosa que se conocen, y ahí es donde entra en juego la insulina. Entonces, cuando nuestro organismo tiene un exceso de hidratos de carbonos, se produce, digámoslo así, un efecto ahorrador de grasa, ¿ya? En el cual él va a acumular de estos carbohidratos, va a transformarlos con la ayuda de la insulina, los va a transformar en triglicéridos y los va a guardar como grasa. Por supuesto, también de lo que nosotros consumamos vía endógena, o sea, lo que estamos consumiendo diariamente, si tiene grasas, también nuestro organismo se va a encargar de tomarlas, utilizarlas o si no, ahorrarlas. No es solamente, ojo, el tema de los hidratos de carbono, pero sí los hidratos de carbono en sí son los que elevan la insulina y esta empieza a hacer que nosotros la recojamos en forma de grasa. Cuando en el organismo ingresa una cantidad mayor de hidratos de carbono de la que podemos almacenar como glucógeno, de inmediato estas se van a depositar dentro de los tejidos adiposos. Cuando la glucosa dentro de nuestro organismo está alta, también se activa la insulina. ¿Qué pasa si se activa la insulina? Como lo hemos estado hablando, hay una captación de estos hidratos de carbono y se transforman en adipocitos. Ahora, si no hay insulina, la glucosa tampoco entra en las células adiposas y hepáticas. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que si no hay un pic insulínico, si nosotros no hemos levantado nuestro azúcar en nuestra sangre, no se va a producir. Entonces, por lo tanto, se realizó una jerarquización de los alimentos según su índice glucémico y cómo nos afectaban dentro de nuestro organismo. El índice glucémico de un alimento se refiere al efecto de este alimento sobre los niveles de azúcar en la sangre. Los distintos alimentos que contienen carbohidratos afectan de manera diferente a los niveles de azúcar en la sangre. El índice glucémico compara la subida de nivel de azúcar en la sangre tras consumir un determinado alimento. Entonces, los índices glucémicos están definidos como altos, medios y bajos, y que tienen una escala de numeración. Ciertos alimentos, como lo dije, tienen un índice glucémico más bajo. Ejemplo de esto serían las peras, los arándanos, los cítricos, etc. Y hay ciertos alimentos, ciertas frutas que también tienen un índice glucémico más alto, que por lo tanto les va a provocar las consecuencias que hemos estado hablando. Además les recuerdo que las frutas, si bien pueden subir el índice glucémico, es más lento debido a que la fruta tiene fibra y esto retrasa la absorción. ¿Qué quiero decir con esto? Que por lo tanto, comer fruta es mucho mejor que comer harinas blancas, por ejemplo, azúcares o las otras cosas que yo mencioné en los tips que dejé para bajar de peso, debido a que estas nos disparan los niveles de la insulina. Bien, ahora sí, ya una vez explicado todo esto, vamos a unir esto y vamos a sacar una conclusión y vamos a enseñarles cómo vamos a controlar nuestro peso. Si nosotros necesitáramos, por ejemplo, ustedes entran y lo que les mencionaba a una tabla y sacan cuántas calorías diarias deberían consumir. De esas calorías que deberían consumir, por ejemplo, si alguna persona necesita 2000 calorías, para empezar a hacer una reducción calórica, para empezar a que nuestro organismo consuma su grasa y empecemos a reducirla, tendríamos que quitar un 10% de este total. O sea, si tenemos 2000 calorías que consumir diariamente, deberíamos consumir 1800 calorías. Ahora, ese es un factor por un lado, y el segundo factor que tenemos que considerar y ver, que es bastante potente y ya lo hemos hablado en lo que dije atrás, es conocer el índice glucémico de los alimentos que vamos a consumir dentro de esas 1800 calorías. ¿Por qué?
Porque si el índice glucémico de los alimentos es alto, nuestro organismo va a trabajar con sus hormonas y va a hacer que nosotros igual receptemos estos hidratos de carbono y los guardemos como adipocitos o como grasa. Por lo tanto, es lo que no queremos. Ahora bien, ¿qué tendríamos que hacer? Es buscar una tabla de índice glucémico que generalmente vienen en semáforos. ¿Qué me refiero que vienen en semáforos? Que vienen indicados los alimentos en verde, amarillo y rojo. Por supuesto, la persona que está haciendo una reducción calórica no debe consumir los alimentos marcados en rojo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Es tomar las cantidades de calorías que nosotros tenemos que consumir, ver qué alimentos vamos a consumir y centrarnos en los alimentos, por supuesto, que no suban esto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se mostró que a pesar de que nosotros podíamos estar en reducción calórica, como lo dije al principio, no íbamos a bajar a lo mejor. Y se demostró además que mientras nosotros mantengamos estos índices glucémicos más bajos en la restricción calórica, vamos a ir reduciendo más progresivamente. Si puedo, voy a tratar de dejar algunas tablas en la descripción, aunque no creo que lo haga, pero si es que puedo, lo voy a hacer. Ahora, me gustaría que ustedes cooperaran con este video y pusieran un enlace a donde están las tablas estas de índice glucémico según su país. ¿Por qué? Porque muchos países trabajan con diferentes nombres de los alimentos, de las verduras, etc. Entonces van cambiando de repente en eso. Entonces era demasiada confusión si yo les entregaba una tabla para que me empezaran a decir, profe, no sale este alimento, sale. Por eso se los dejo a ustedes, aunque yo pienso que en la descripción igual voy a dejar alguna. Ahora bien, tal como le dije recién, tenemos que trabajar en orden de calorías y de índice glucémico, y con esto vamos a tener una reducción potente en nuestro organismo. Por lo tanto, si vieron ya todos los tips que yo dejé, todos los tips fueron enfatizados, generalmente los primeros eran enfatizados a esto mismo. Hablé sobre el azúcar, hablé sobre la harina, hablé sobre temas específicos. Cada tip se relaciona, por favor, véanlo los demás atrás si es que no los han visto. Tengan la paciencia, véanlo, estudienlo, conózcanlo y podrán sacar un mejor resultado de todo esto. Ahora los invito a que empiecen a realizar de esta forma su alimentación. Sé que a lo mejor no es fácil empezar a ordenarse al principio, pero existen programas, por ejemplo, de celulares que uno va ingresando la cantidad de calorías diarias. Ahora, más que eso, también preocuparse, y como lo he estado diciendo en este video, del índice glucémico de los alimentos, ya que nos va a regular de una mejor manera y nos va a ayudar de una mejor manera. Por lo tanto, además, ustedes pueden ver en todas las dietas que se hacen, o en todas las reducciones calóricas, o en todas las alimentaciones, cómo van ordenados los alimentos, y se van a empezar a dar cuenta, si van a compararlos con la tabla, de que están relacionados de la misma forma de lo que estoy diciendo hoy. Bueno, espero que este video te haya quedado claro, espero que me dejes tus preguntas y consultas acá abajo, espero poder haber sido una ayuda. Les dejo un gran abrazo, espero que estén muy bien, saludos y muchas gracias.